Muy buenos días sean todos esta mañana, 10 de mayo. Que el Todopoderoso les abrace en su amor y sean escuchadas todas sus peticiones. Que este día puedan escuchar la voz de Dios en medio de lo que hagamos hoy. Hoy estamos continuando lo que ayer iniciábamos de la voz de Dios y tenemos la seguridad de que Él nos hablará a través de este devocional. Les saluda Jenny con una palabra para el Espíritu hoy, con el tema de la Biblia es su voz. Y la palabra en Deuteronomio 28:12 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está invitando a hacer, exhortando a hacer este versículo bíblico? A que escuchemos con atención la palabra del Señor, que se ha repetido en todas las generaciones. ¿Y cómo practico yo esa oración de escucha? Yo debo acudir a Dios con una petición de guía. Yo debo aprender a esperar en el silencio a que Dios hable. Más o menos lo que usted dedique a alabar en tiempo, unos 10 a 12 minutos. Anote las escrituras, la palabra que el Señor le revela, los versículos bíblicos o capítulos, los temas, los títulos, las canciones, las impresiones o las imágenes que el Señor te da cuando tú cierras los ojos y oras. Comparte con otros que también oran cómo te habló Dios, pero sobre todo sigue en obediencia lo que te ha dicho. Dios nos puede hablar también a través de otras personas. Y esto puede suceder a través de una conversación con un amigo o de pronto con un consejero espiritual. La palabra en Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esta mañana les invito a que revisen, líderes, qué clase de personas les están rodeando. Existen mensajes emitidos por aquellos que en iglesia emiten la palabra, porque ellos son usados, ellos fueron escogidos por Dios. O de pronto una persona muy piadosa que también pueda llevarle a dar un consejo y sea la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios de otra persona puede ayudarnos a interpretar la Biblia, incluyendo ver cosas a las que nosotros antes de pronto podían suceder, pero no veíamos. Teníamos ceguera espiritual. Y como parte de ello, lo hacen las áreas ocultas de nuestro propio orgullo o de pronto de esas motivaciones egoístas. Otra forma de escuchar la voz de Dios es a través de la oración. Acallemos nuestro corazón para que podamos escuchar lo que Él tiene que decir y también ser lo suficientemente paciente como para esperar en Él. Puede ser común pensar que cada vez que el Señor habla, puede ser un evento ruidoso o dramático, pero Dios rara vez aparece en formas o lugares esperados. El Señor visitó al profeta Elías cuando estaba escondido en una cueva. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto.
Y tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suavizante murmullo. Dios estaba en el murmullo. Entonces es importante que busquemos discernimiento para poder seguir los mandamientos de Dios, para poder distinguir su voz de la propia voz suya o de la voz del enemigo. Miren versículos bíblicos como Salmo 119, 25 o como Filipenses capítulo 1, versículo del 9 al 10. Una estrategia útil es tratar de escribir como un diario, coger como un cuaderno y allí revelar lo que la palabra le dice cada mañana. Ahí también usted puede redactar oraciones para Dios y, y ahí se va a dar cuenta que va a escribir cosas que el Señor le está hablando. Y al escribirlas, usted cree que Dios le puede estar diciendo o mentiras o qué es que le pareció. No. El Señor siempre está ahí para animarnos. El Señor siempre está ahí para respaldarnos. ¿Y dónde está? En la palabra. No lo vemos, pero logramos sentir la fuerza de su palabra, la fuerza de su dirección. Así que cada vez que Dios nos habla, siempre usted debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra y el discernimiento nos ayudan a aprender mejor cómo escuchar y cómo reconocer la voz de Dios. Si bien pueden ser tentados al pensar que necesitamos una palabra específica de Dios para tomar cualquier decisión en nuestras vidas, pues yo les digo que muchas veces no las necesitamos. De hecho, pueden convertirse en una excusa para que algunas personas permanezcan estancadas o tomen decisiones en sus fuerzas, que sean imprudentes. Su actitud, ¿cuál debe ser? Esta mañana les digo, la actitud es ese estar dispuesto a esperar en Dios. Cuando en realidad a veces se niegan a obedecer lo que Dios ya ha ordenado o dudan por miedo, debemos orar para que el Señor tenga misericordia de esas personas. Hay muchas situaciones donde necesitamos dirección y Dios nos ha dado muchas instrucciones claras en su palabra y estas nos guían muchas veces a las decisiones que tomamos a diario. Pero cuando practicamos escuchar la voz de Dios, podemos pedirle sabiduría en cualquier situación de nuestra vida. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios nos da la libertad de tomar decisiones, pero es fiel para guiarnos en la forma en que debemos seguir su palabra, su voz y su pueblo. Podemos confiar en que a medida que practicamos escuchar y pasar tiempo en su palabra, vamos a poder reconocer muy fácil la voz de Dios. Y como dice Isaías 30:21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas esa voz que dice, este es el camino, síguelo, corrige tu caminar. Oramos. Gracias, amado Dios, amado Padre, por tu forma de hablarnos, por tu amor y paciencia, esa que tienes para con cada uno de nosotros cuando quieres corregirnos. Hoy clamamos y reclamamos tu voz. Queremos, Señor, tener esos oídos abiertos, esos oídos audibles a lo que tú quieras decirnos esta mañana. Como aquel Padre terrenal que guía a su Hijo en sabiduría a conocerte. Que esta palabra que hoy nos regales a
quienes vamos a consultar tu palabra sea de bendición y de prosperidad. Sabemos que tú tienes el control de absolutamente todo y por eso no debemos angustiarnos, porque el angustiarnos, Señor, nos enceguece. El angustiarnos, Señor, hace que te limitemos y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es ser cada día más como tú y sobre todo, permítenos crear ese don de saber escucharte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. No olviden compartir esta palabra con otros. Bendiciones.